Olá, sou Cíntia Mendonça, sou artista, sou de Brasil e sou a diretora de Silo Arte Latitud Rural. Les voy a contar un poquito sobre el trabajo que estamos haciendo y para eso necesito compartir una presentación. Un momento, por favor. Silo Arte Latitud Rural es una organización sin fines de lucro que está en una zona rural, en las montañas de la Sierra de la Mantiqueira, cerca de un valle, que es el Valle del Río Paraíba del Sur, que es un río muy importante para la industria del estado de Río también. Entonces, es una región muy interesante, geográficamente hablando, porque ella tiene el contraste entre una zona muy industrial y una zona de floresta, de protección ambiental. Silo es una organización que tiene un equipo de mujeres. Actuamos creando arte, ciencia y tecnología para las zonas rurales, las áreas de protección ambiental y las periferias. Hacemos eso a través de actividades inmersivas, ¿no? y prácticas transdisciplinarias, como las que voy a mostrarles más adelante. Acá está el área de protección ambiental donde estamos. Acá la zona geográfica donde está Silo, donde está ubicada la escuela de la comunidad, la gente que vive ahí, ¿no? La vacía hidrográfica, las florestas. Bueno, acá está nuestra sede, ¿no? Silo ha ocupado este espacio hace algunos años y en el futuro será nuestra escuela. Era un casino, una construcción de la década de 50 que está abandonada hace muchos años. Y es eso, estamos buscando recursos para arreglarlo y crear ahí una escuela de arte, ciencia y tecnología, desde nuestros principios. Nosotros ganamos el apoyo de una oficina de arquitectura de Río de Janeiro que se llama OCO. Entonces, OCO nos donó el proyecto. Entonces, con este proyecto estamos buscando el soporte financiero para hacer las obras. Una de las cosas de Silo que llama la atención es la manera como actuamos en el territorio. Es muy importante para nosotros que la actuación territorial local esté conectado con el mundo. O sea, tenemos un punte con el territorio nacional y un punte con los territorios internacionales. Estamos siempre cambiando información y maneras de hacer, escuchar. O sea, hay siempre un intercambio de ideas entre el local y el global. Esto es muy importante para el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, recibimos gente de todo el mundo que viene a pasar algún tiempo con gente local. Nosotros estamos muy interesados en nuevas maneras de vivir, ¿no? Nuevas maneras de vivir un mundo en crisis climática, un mundo en crisis democrática, o sea, cómo solucionar el problema y construir un futuro, garantizar un futuro para nosotros. Para eso es muy importante la experimentación, la experiencia, el hacer, o sea, poder hacer, poder errar, poder aprender mientras se hace, aprender con el otro de una manera horizontal, ¿no? Entonces es un espacio donde no existe la figura de maestros o de gente que sabe mucho más y gente que sabe menos. Intentamos siempre crear una horizontalidad para que el intercambio de conocimiento se dé entre todas las partes.
Es un espacio incluso de muchas generaciones distintas, ¿no? Desde niños hasta gente mayor, y esta gente está ahí siempre intercambiando. El Silo es parte de un conjunto de iniciativas que existen en todo el mundo, de espacios que producen conocimiento desde las áreas de periferias, desde de los sitios no centrales, ¿no? De las periferias rurales. O sea, nos interesa la producción de pensamiento, de vida desde estos lugares. Y estamos conectados en una red grande de espacios de Europa, de América y otros lugares más. Para eso es muy importante el concepto que tenemos de tecnología. Para nosotros nos interesa la tecné, o sea, el saber hacer. El saber hacer es lo que mueve todo. Y tecnología puede ser muchas cosas, ¿no? Desde los conocimientos ancestrales, tradicionales, hasta la ciencia, hasta lo que existe de más high-tech. Les voy a mostrar las 4 frentes de actuación de Silo: arte, tecnología y ciencia, agroecología y la parte feminista. Empezamos con la arte. Residencia Artística es una residencia que recibimos artistas de todo el mundo, incluso de Brasil y artistas locales, para una experiencia diferente de la experiencia de la ciudad. La arte es muy cosmopolita, entonces estamos ahí ofreciendo para los artistas una experiencia que tiene a ver con la naturaleza, con los espacios de integración con la geografía, con el territorio. Ofrecemos becas, ofrecemos espacios de investigación y recibimos artistas y curadores de todo el mundo. Les voy a mostrar algunas producciones. Hay muchos lenguajes de arte y también hay una producción intensa junto a la comunidad, ¿no? Bueno, les voy a hablar ahora sobre la parte de arte, de ciencia y de tecnología y de arte también, que es la parte de los laboratorios. Los laboratorios hay 2, el interactivos y el laboratorio de emergencia, que les voy a hablar un poquito más adelante. El laboratorio recibe proyectos que funcionan en colaboración, ¿no? Proyectos que están integrados dentro de, dentro de las prioridades de cada comunidad y la gente se reúne, por ejemplo, para aprender a hacer fabricación de biomateriales, para aprender a hacer biofertilizantes, para hacer mapeos turísticos sostenibles, para crear otras maneras de se hacer educación a la distancia. O sea, es un laboratorio multidisciplinario, ¿no? Que trabaja con tecnologías sociales y también tecnologías más tradicionales. Acá, por ejemplo, estas fotos son de un grupo que trabaja, 2 grupos, uno que trabaja con fototipía, impresión de fotografía en plantas, por ejemplo, y el otro lado con educación científica para niños desde la observación del cielo, de astronomía. Acá está una foto de nuestro laboratorio virtual, que es el laboratorio de emergencia que nació con la pandemia. Y les voy a hablar un poquito más sobre él más adelante. Acá un poco de los proyectos que fueron desarrollados. Los temas son múltiplos, ¿no? Hay proyectos de arte, proyectos más humanitarios y sociales, y proyectos de economía, de autocuidado.
Acá está el Caipira Tech Lab. Caipira Tech Lab es la frente de Silo que trabaja con la parte de agroecología. En este programa colaboramos con agricultoras y agricultores para que podamos hacer un mapeamiento y saber qué están haciendo, qué están produciendo, cómo geren su economía, ¿no? Como productores de alimentos. Y también hacemos una campaña produciendo materiales gráficos para todos estes grupos mapeados do sistema alimentário de nossa região e também estamos construindo uma plataforma que vai ajudá-los a complementar suas ações práticas em el território, ¿no? As ações presenciais vão a ser desarrolladas e complementadas com esta plataforma online que les vão ajudar a vender seus produtos, a difundir seus produtos e também a conectar os atores do sistema alimentário regional, que são os consumidores, los productores de alimento y los prestadores de servicios. La idea es crear una plataforma de corresponsabilidad entre todas las partes. La comida es un bien común, ¿no? Entonces, nosotros que comemos tenemos que ser responsables por eso también. La idea es un poco por ahí. Pues, después, para terminar esta parte, les voy a mostrar un poquito de la parte del feminismo. El Encontrada es un encuentro que hacemos todos los años con diferentes grupos feministas de diferentes actuaciones y regiones del Brasil. La última Encontradas que hicimos ofrecemos un entrenamiento para activistas de todo el Brasil que estaban pasando por situaciones de violencia, ¿no? Estas mujeres, incluso mujeres trans, hombres trans, tenían problemas con el diálogo, o sea, estaban siendo perseguidas, amenazadas, y nosotros intentamos crear un entrenamiento con ellas de diálogo y transformación de conflicto. Para eso invitamos a un centro muy reconocido que se llama Nansen Center de Noruega, que trabaja en zonas de conflicto de todo el mundo, como Afganistán, Colombia, y vinieron a Brasil para entrenar estas mujeres y ayudarlas con la parte de autocuidado y así fortalecer sus acciones en sus propias comunidades, ¿no? Pues así termino esta parte de la presentación y les voy a hablar un poquito más ahora sobre el laboratorio de emergencia. A ver. Un momento, por favor. Sí. Bueno, desde 2012 yo realizo en Brasil los laboratorios de experimentación y innovación ciudadana. Junto a Silo los desarrollo desde 2016. Y en general recibimos las personas en nuestro lugar donde desarrollamos los proyectos junto a colaboradores dentro de nuestra propia comunidad. Y en ese año fue un poco diferente. Con la pandemia era imposible reunir presencialmente a las personas, entonces decidimos hacer una versión virtual del laboratorio. Y estuvimos hablando con nuestros compañeros, ¿no? De España, de América del Sur, y pronto dibujamos un modelo para probar en nuestro contexto brasileño, que es un contexto de pandemia al ser un poco único, porque está igual correlacionado con el contexto de crisis democrática, ¿no? Entonces era un experimento, no teníamos recursos, estábamos trabajando sin honorarios, donando nuestro tiempo y invitamos a diferentes organizaciones y colectivos activistas para unirse a nosotras y para ayudarnos con las mentorías de los proyectos seleccionados y hacer la difusión y de las convocatorias y también la programación del lab.
Así fue. Realizamos en 4 meses 3 ediciones del laboratorio de emergencia. En la primera edición reunimos entre promotores de proyectos y colaboradores unas 300 personas. Y bueno, es un número muy grande para lo que estábamos acostumbradas a recibir. En general, recibimos en nuestros laboratorios presenciales unas 60, 70 personas. Y con la posibilidad de hacer el laboratorio virtual, recibimos al final 300 personas, o sea, democratizamos, ¿no?, el laboratorio y fue una descoberta muy interesante. Y terminamos la tercera edición sumando casi 700 participantes. Desarrollamos en las 3 ediciones 50 proyectos y tuvimos más de 30 organizaciones colaboradoras. Y diferente de la primera edición, la segunda y la tercera tuvo recurso y así pudimos apoyar a los proyectos con aporte financiero. Las 3 ediciones del Laboratorio de Emergencia COVID-19 reúnen a personas que creen en la colaboración y la innovación en un espacio virtual para crear soluciones a los complejos problemas que enfrentan sus comunidades frente a los impactos de la pandemia del COVID-19 y frente a las pérdidas de derecho con la crisis democrática de Brasil. Com um caráter multidisciplinar, o laboratório se caracteriza por el encuentro de culturas, conhecimentos e generações. Promove o diálogo entre o conhecimento popular, a ciência e as novas tecnologias. Durante 7 dias de trabalho remoto, se estabelece um espaço virtual para o desenvolvimento estratégico, onde os projetos estão conectados a diferentes recursos e conhecimentos. Realizado através de 2 convocatórias abertas, uma para projetos, outra para colaboradores. O laboratório busca projetos principalmente de las periferias rurales e urbanas ou hechos para as periferias rurales e urbanas. A função do laboratório é conectar ideias com grande quantidade de colaboradores, difundir estas iniciativas, ajudar a estruturá-las para que possam ser replicáveis e também oferecer tutoria e aporte financeiro para as propostas. O laboratório é um evento que se leva a cabo online e através de grupos de trabalho autorgestionados, utilizando plataformas de chat, videollamada, áudios e transmissão. Muchas veces la internet es muy, muy mala, pero hacemos así mismo. El Laboratorio de Emergencia es una propuesta de colaboración que trabaja con el desarrollo de proyectos bajo la lógica participativa, utilizando licencias libres y permitiendo la replicación y adaptación de proyectos a otros contextos. Los proyectos desarrollados en Lab son muchos. Hay proyectos de arte, de ciencia, de salud, ajuda humanitária para comunidades indígenas e afrodescendentes, infraestrutura de tecnologia para educação à distância, educação, cultura, mapeios e muitos outros temas. Bueno, si querem conhecer um pouquinho mais sobre os projetos e sobre a metodologia, podem acessar nosso website e encontrarão aí a documentação de los projetos. A documentação é muito importante. É a parte que permite con que los proyectos sean replicables en otros contextos, con adaptaciones, ¿no? Es también una parte de enseñanza, porque ahí se puede aprender muchas cosas y intercambiar informaciones. Y después es una parte de construcción de narrativa, ¿no? Es memoria histórica. Es también sobre el mundo que estamos viviendo, sobre las preocupaciones de las personas, sobre lo que está movilizando las personas, ¿no? Y entonces es un espacio muy importante. Ahí se puede encontrar vídeos, audios, dibujos, guías, tutoriales y bueno, están invitados a visitar el website y a conocer un poco de los proyectos que pasaron por ahí. Así termino la presentación. Si quieren hacer preguntas, por favor, puedo responderlas. Muchas gracias.